of the round has saved him from going down, and there's a left. World title. Oh, what a right hand to start it. Un guerrero mexicano con un arma mortal, la precisión. It's not too bad either. And a right uppercut, and down goes him. Destruyó a todos los que se burlaron de él. Nació el 23 de agosto de 1973 en Ciudad de México, en un barrio humilde donde la vida era dura y las oportunidades pocas. Desde pequeño aprendió que nada le sería regalado. Su carácter se forjó en la adversidad, en medio del ruido de las calles y la necesidad de abrirse paso a golpes, no solo en el ring, sino en la vida misma. A los 7 años, su padre lo llevó al gimnasio para canalizar su energía. Allí conoció al hombre que marcaría toda su carrera, Ignacio Nacho Beristain, uno de los entrenadores más grandes de la historia del boxeo. Nacho vio en aquel niño algo especial, disciplina, frialdad y una capacidad para aprender que lo diferenciaba del resto. Mientras otros soñaban con brillar rápido, Márquez se convirtió en un obsesionado de la técnica. Pasaba horas perfeccionando cada golpe, cada movimiento, cada ángulo. No era el más fuerte ni el más llamativo, pero desarrolló un arma que pocos poseían: precisión quirúrgica. Su camino amateur fue el laboratorio perfecto. Más de 50 peleas forjaron su temple. Pero Juan Manuel no era un simple prospecto. Era un estudiante del boxeo que pronto demostraría al mundo lo que significaba convertir la paciencia en poder. Después de perfeccionar su estilo en el amateur, Juan Manuel Márquez entró al profesionalismo con una única meta: perfección técnica y resultados contundentes. Su primera victoria registrada llega en diciembre de 1994 contra Israel González en Las Vegas, donde ganó por KO en el cuarto round. As exhibited by Vince Forte. Sammy Fuentes and this. Losses were to some of the best fighters coming in. Gonzalez from right through, and as we showed you some highlights earlier, he solid shots here. Really had a good. Those celebrities. I tell you, Marquez has hurt Gonzalez and is all over him, hammering away, and Gonzalez is really hurt. A partir de ahí, inició una escalada imparable, derrotando a sus siguientes rivales de la misma forma, por nocaut. Knockouts, and they both are relatively very To throw more jabs. Oh, forget it. when he got nailed. Venció a Miguel Rodríguez en apenas 2 minutos con un KO, demostrando su precisión temprana. He, by virtue of the fact that he's so good, there's a left hand. Just got hit with the right hand that turned him sideways, and there's another one. And he's hanging on now and goes down. And Siguió con una sólida racha de 14 victorias consecutivas. Marquez almost ran into a jolting uppercut, and he's got. Mexico. Since then, all wins. He's going to get another one right now. He got hit with the right hand. Incluso venciendo a ex campeones como Julio Gervasio, a quien noqueó en el 8º asalto en abril de 1996. Marquez is landing his shots all the way around. Bobby weaving, moving away. Wasn't Gervasio stiffening up when he was getting hit with the right hand? Ending of the round has saved him from going down, and there's a left hand and a Counter punch. Bring him up with a hook and hit him with the right, and it was over. On this particular. Este arsenal de golpes técnicos y contundentes lo consolidó como un púgil que no dejaba margen a la especulación, el hombre cuyo puño terminaba historias antes de que la campana sonara. Con una racha de victorias que lo posicionaba como una de las joyas técnicas de México, Márquez comenzó a escalar en el ranking mundial. Su estilo era distinto al de otros compatriotas. No buscaba la guerra a puño limpio como Julio César Chávez, ni la espectacularidad de Salvador Sánchez. Su sello era la precisión quirúrgica, la paciencia y los contraataques letales. En 1999 llegó su primera gran oportunidad. Enfrentó a Freddie Norwood por el título mundial pluma de la AMB. Often a steady part of the conventional. The way in. He looks all right from here. And a quick. Fue una pelea cerrada, con Márquez mostrando destellos de su enorme talento. He's told to take more risk and try to counter. Throw combinations. To fight the titles, he's fighting. Hard left hand, but does a lot of posing. Although one could make an. Sin embargo, los jueces dieron la victoria a Norwood por decisión unánime, en lo que muchos consideraron una derrota polémica.
Lejos de desanimarse, Márquez convirtió esa frustración en motivación. Siguió acumulando triunfos y perfeccionando su estilo. Acomodarle la cuerda para hacer su pelea, ahí vuelve y le da otra recta más. Se lo conectó bien a la boca del estómago, ahí tiene trastabillando a Baby Lorano, un uppercut de derecha a la mandíbula y viene la cuerda. This is a show me fight. And I was just going to say, a world title. Oh, what a right hand to start it. Different class. Hasta que finalmente, en 2003, alcanzó la cima. Se coronó campeón mundial pluma de la FIB al derrotar a Manuel Medina, un veterano curtido en 1000 batallas. And third combination and down goes Medina. There you go. 1, 2, 3. There he goes to the left hook. That's a hard punch. Down goes. Con ese cinturón, Márquez empezaba a escribir su propia leyenda, pero lo mejor estaba por venir. Después de conquistar el título pluma de la FIB frente a Manuel Medina, la primera defensa de Juan Manuel Márquez llegó contra Marcos Licona, un peleador mexicano-estadounidense con experiencia y mucho corazón. Licona buscó sorprender al campeón con presión desde el inicio, pero se encontró con un muro de precisión. Since then, he's had four. Licona is doing a little bit more. In particular, starting off with his left hook to the body often. And In the entire fight has been the left hook to the body. Márquez lo fue desmantelando poco a poco, con su jab como metrónomo y los contraataques que ya eran su sello. Marco Antonio Barrera because they rounds as possible and see your left hand. nowadays, brave for his own good. Round tras round, el campeón fue marcando la diferencia. From the Bronx, who's arousing some attention in the sport, the 140-pound. He don't know. He's landed with some great left hook. He's well on his way. En el round 8, Márquez lograría cazar a Licona. Gaddy Ward fight 10-7 for Mickey. See that? But Morales gets up for the big occasion. Right uppercut. Best he can. He's trying to compete. He is. En el noveno asalto, un vendaval de golpes obligó al árbitro a detener la pelea. Hard right hand. Right hand. Rock Licona opened a cut under his left eye. Be interesting to see if Márquez defendía con éxito su cinturón y demostraba que estaba listo para retos mucho más grandes. Y el destino no tardó en presentarle uno. Un filipino en ascenso, un destructor de mexicanos, un huracán llamado Manny Pacquiao. Manny Pacquiao no era cualquier retador. En ese momento, ya se había ganado el apodo de El Destructor de Mexicanos. Había aplastado a Marco Antonio Barrera y caminaba con la aura de un peleador imparable. Su velocidad era como un rayo, su pegada zurda había mandado al hospital a más de uno. Y la prensa lo pintaba como el nuevo rey de las 126 libras. Mientras tanto, Márquez avanzaba en silencio. No tenía el carisma mediático de Barrera ni el estilo salvaje de Morales. Su fortaleza era otra, la inteligencia, la precisión, el contragolpe quirúrgico. Él no necesitaba vender humo. Su boxeo hablaba por él. Cuando el combate fue anunciado, tercer knockdown en el primer asalto. Márquez cayó de nuevo. El público estaba convencido. Aquello debía terminar ahí. Y Manuel Márquez. Tras la guerra contra Pacquiao en 2004, Juan Manuel Márquez se encontraba en una encrucijada. Muchos lo habían visto como el verdadero ganador de aquella noche, pero en las tarjetas la decisión fue empate. El mexicano debía demostrar que seguía siendo uno de los mejores y lo haría con una serie de combates que marcarían su consolidación. El 4 de agosto, combinaciones quirúrgicas y un control total del ritmo. Been much more measured here. Problem. There was a right hand by Mark. Warmed up. Nice body shot. They'll just throw one punch to start off the action. And right here, he's gonna... En el round 2, Márquez conectaría un poderoso up. See that? Jabbed it right on the chin and it stunned him. Finishing shot. Shande! come here for again the left uppercut. Marquez saw that punch worked. Terzak aguantó los siguientes rounds como pudo. There's a left, a hand. Borderline shot there. Look at Marquez and Zandang came. Pero en el sexto round llegó otro uppercut. And a right uppercut and down goes Zandang for the second time.
does with the jab, uses it as a rangefinder, and then throws... Filipino Jim Rex Haka, un peleador duro, joven y con hambre de gloria. La pelea fue más complicada de lo esperado. Haka presionó con valentía, conectó buenos golpes y trató de sorprender al mexicano. He's got to go up against a conventional fighter, and there you see Marquez land a straight right. Pero la experiencia y frialdad de Márquez marcaron la diferencia. Marquez, going into the... Which is interesting because I thought he would be moving around back a lot just enough to make Marquez. En el noveno round, una combinación de Márquez sacudió a Haka. Left hook to the body. Y el árbitro contó hasta 10. Knockout técnico. Márquez defendía con éxito su título interino, consolidando su regreso a la élite. El 17 de marzo de 2007, el boxeo mexicano vivió una noche histórica. Juan Manuel Márquez versus Marco Antonio Barrera por el título superpluma del CMB. Era más que un campeonato en juego. Era orgullo, legado y supremacía entre dos íconos del boxeo azteca. La pelea fue una auténtica guerra técnica. Barrera, con su experiencia y agresividad, buscaba imponer respeto. Que lo hace Floyd Mayweather. Sí, pero es como difumina a Márquez, por el momento Barrera está tomando la iniciativa en el centro del ring, pero el tiene que salir a buscarlo Márquez. Sopesando seriamente el retiro, ¿no? Sí, la verdad que esta pelea fue un lujo. Márquez, fiel a su estilo, contragolpeaba con precisión quirúrgica, metiendo combinaciones que poco a poco iban desgastando a Barrera. Puede conectar mejor. Qué buena la derecha. Muy buena. Qué buena pelea que tenemos aquí en Fox. Los peleadores de Beristain tienen eso. Ya se enseñan. Hay que saber estar bien parados. En el séptimo asalto, Barrera derribó a Márquez con un derechazo, pero el árbitro invalidó la caída al considerar que había golpe ilegal en el intercambio. Ampliamente este asalto cae. No, eso fue falta, estaba con las 4 extremidades en el piso. Ahí está la derecha, perfecta, claro que sí. Ahí era knockdown. No le iba a pegar y al final sí le pega. Esa polémica encendió aún más la pelea. En los últimos asaltos, Márquez dominó con claridad, cerrando fuerte y convenciendo a los jueces. Quitarle movilidad a Barrera. Barrera mete bien en la... que pudo tumbarlo, pero ahora metió muy al otro lado, sí le pegó. Bueno. Va a terminar, se viene con todos los últimos 10 segundos, qué bueno. Ahí estaba Bernard Hopkins. Decisión unánime. Juan Manuel Márquez se convertía en campeón superpluma del CMB. Con el título en sus manos y tras vencer a una leyenda mexicana, Márquez estaba listo para lo inevitable, la revancha contra Manny Pacquiao. El 15 de marzo de 2008, en el Mandalay Bay de Las Vegas, llegó la revancha más esperada. Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao se encontraban nuevamente después. Márquez seguía buscando demostrar que aún estaba en la élite del boxeo mundial. Y en 2009 le esperaba un reto durísimo. Juan Baby Bull Díaz, un joven campeón que llegaba con hambre, agresividad y toda la confianza del mundo. Díaz venía a comerse vivo al veterano. Desde el primer round, lo atacó con un volumen impresionante de golpes, incluso haciendo gestos de superioridad, como si quisiera ridiculizar a Márquez. Diaz's aggression. Diaz showing respect for ripping Márquez the rhythm, adjusts his game. I get the hunch that Márquez is going to need to stay off the ropes. Good left. He's blessed with excellent reflex. Márquez trying to fire back, lands a right cross and a left hook. Round one is an all-out war. El segundo round fue un calvario para el mexicano. Díaz seguía apretando, castigando al cuerpo y conectando al rostro. And by the way, with the sole exception of his one loss, I don't think he's going to do that. And the way that Diaz is punching, he's got his head down more, but he's getting better leverage in the exchanges, and Márquez's head is up more. Straight, where he can maximize his strength. En medio de la tormenta, un gancho de izquierda del estadounidense sacudió a Márquez, que tambaleó peligrosamente. Staggers Márquez. Márquez in trouble and trying to fight his way out of it.
El público se levantó de sus asientos. ¡Se acabó!, gritaban algunos. Pero Dinamita tenía una virtud que Díaz aún no conocía. Sobrevivir al fuego para pesadilla para Díaz, Márquez conectaba con potencia, dándonos indicios de lo que vendría. Heard the crowd. You've seen the energy. This economic condition. Maybe his most effective punch. Along with the strikes in a row. He's trying to home with that left. Diaz isn't landing many of these. To go to work on Diaz between rounds. Same thing. Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelmed you to land the flusher, harder shots. Márquez lograría invertir la situación que había vivido en el segundo asalto y conectaría un gancho de izquierda que ahora haría tambalear a Díaz. Kind of dire way here against Marquez. We told you how Marquez adjusts and comes on and in the middle round. Diaz got caught with a left hook and he looked stunned. Con suerte Díaz logró sobrevivir. Llegó el noveno round y con él la venganza. Márquez interceptó a Díaz con un brutal golpe de derecha que lo dejó congelado por una fracción de segundo. Antes de que pudiera reaccionar, otra combinación devastadora lo envió al suelo. Enfrentar a Floyd Money Mayweather, uno de los boxeadores más técnicos y defensivos de la historia. La pelea se celebró en septiembre de 2009, pero la diferencia de peso y de estilo fue abismal. Mayweather, más grande, más rápido y con reflejos felinos, hizo ver a Márquez como si peleara contra una sombra imposible de atrapar. This guy loves being the move. That left hook, Marquez bending over, then left hand is down. Nothing else to figure him out. He knows what he has to do to try to execute. In reality, you saw Mayweather is bigger. Other than trying it and all that. A pesar de su valentía, Márquez fue superado ampliamente en los 12 asaltos. The gym. Hey, Marquez. The wide stance when he does that. Guys come from a weird angle, but it's still going to comfortably outboxing this guy. Marquez with body shot. No cayó, no se rindió, pero la decisión fue clara. Fue una derrota dura. Pero para Márquez solo significó una cosa: regresar a su división y volver a demostrar quién era el verdadero dueño del ring. En 2010, Márquez volvió a lo suyo, pelear como un verdugo contra cualquiera que osara desafiarlo. Enfrentó al australiano Michael Katsidis, un guerrero famoso por su estilo frontal, que incluso lo derribó en el tercer asalto con un gancho demoledor. The second fight, had it not been... There's the multiple punch creativity of Juan Manuel. So, what can Marquez... Yes, and it was perfect too. Hard left hook by Katsidis, and Marquez has... Didn't do anything wrong with his head, his right hand down a split second in the middle of the exchange. Katsidis a very good short puncher, just like Marquez. El público estalló. Todos creían que la pelea había terminado. Pero cuando la cámara enfocó a Márquez, sus ojos tenían fuego. Se levantó, sonrió con calma y comenzó la cacería. Not around until later, the exact same. The big knockdown on... Con precisión quirúrgica, le devolvió golpe por golpe a Katsidis, castigando con combinaciones perfectas. Aggression if you're not a big puncher. Katsidis landed a huge... En el noveno asalto, la mesa está servida. Márquez deja caer una tormenta de golpes sobre su rival. El público se pone de pie, huele el final. Otro uppercut, otro gancho y una ráfaga de golpes que hace que el árbitro, Robert Baird, se interponga para evitar un daño mayor. Fue una demostración épica de resistencia y brutalidad. Márquez no solo había ganado, había destruido al hombre que lo había derribado. Y después de todo esto llegó el momento inevitable, la tercera pelea contra Manny Pacquiao en 2011. Una vez más, ambos subieron al ring con la misma veces dieron una decisión mayoritaria a favor de Pacquiao. El filipino levantaba la mano, pero los abucheos del público lo decían todo. Gran parte de la arena creía que Márquez había ganado. La molestia fue tal que Márquez salió del ring indignado, sin aceptar el resultado. Incluso salió muchos años después a decir que lo habían hecho perder por negocio. La tercera no se diga, la ganamos muy claro, que incluso yo le iba a poner un
una cachetada, pero dije, no me van a llevar a la cárcel. Mejor me di la vuelta, apreté los dientes y me fui. Desilusionado, triste, porque creo que hicimos una pelea importante, una pelea muy buena para ganar. Para muchos expertos, esa noche había sido la victoria moral más clara de su carrera. Había enfrentado al ídolo del boxeo mundial en su mejor momento y lo había neutralizado. Esa tercera guerra no resolvió nada. Al contrario, encendió la llama de una cuarta batalla, la que pasaría a la historia como una de las noches más impactantes del boxeo moderno. El 8 de diciembre de 2012, en el MGM Grand de Las Vegas, el boxeo presenció una de sus noches más inolvidables. El mundo entero esperaba el desenlace definitivo de la rivalidad más intensa de la era moderna. Juan Manuel Márquez versus... Hoy su nombre ya no es solo el de un campeón, es el de una pesadilla eterna para quienes se atrevieron a subestimarlo.